pero la verdad es que no sé ustedes, pero a mí también me cuesta orar, sacar tiempo para hacerlo, poner en ello empeño y no simplemente como una rutina, sino como una disciplina espiritual que ojalá no sea simplemente algo que tengo que hacer, sino es algo que quiero hacer, que deseo hacer, que me gusta hacer. Las reuniones de oración por lo general suelen ser en las iglesias las menos eh, concurridas, las menos demandadas, pero son tan importantes, tan necesarias, que por esa razón estamos comenzando ahora esta serie. Y vamos a comenzarla hoy en Mateo capítulo 6. Ahí en Mateo capítulo 6 se encuentra eh, una oración muy particular. Y es muy particular porque eh, es el resultado de que aparentemente los discípulos de Jesús le pidieran a él, según el Evangelio de Lucas, que les enseñase a orar. Jesús directamente a sus discípulos no les enseñó a evangelizar. Tampoco directamente les dijo, les voy a decir cómo voy a predicar. Tampoco les dijo directamente, vamos a hacer, pero sí les enseñó cómo orar. Y aunque durante esta serie seguramente vamos a ver diferentes oraciones y diferentes personas que oraron en la Biblia, pues esta tiene una particularidad y es que es Jesús quien dice, quien enseña, quien da un modelo sobre cómo orar. ¿Quién mejor que Jesús? Si Jesús es el que conoce al Padre, si Jesús es el que tiene la divinidad, pero Jesús también es el hombre, es el que conoce nuestros corazones, es el que sabe lo que para nosotros significa ser un ser humano. Así es que Él entiende los dos mundos y conecta los dos mundos. Todos los demás, y veremos muchos ejemplos de ello, eh, van seguramente a ejemplificar algo de lo que se dice aquí en Mateo 6. Mateo 6 es un pasaje dentro del conocido Sermón del Monte, en el que se hace una corrección a los religiosos de la época. En ese inicio del capítulo 6, donde está esta conocida oración, se hace una exhortación muy clara. Los religiosos del tiempo de Jesús estaban teniendo un comportamiento que no era adecuado. Y eso se ve ahí en el capítulo 6. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 2, bueno, en el 1, dice, no practiquen su justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos. Esos religiosos de su tiempo, ¿qué querían? Querían era ganar puntos con la gente, querían tener una buena reputación. Y por eso en este capítulo, una y otra vez Él les está diciendo, no hagan estas cosas para ser vistos. Y les llama hipócritas. Entonces, se refiere primero en el versículo 2 a las limosnas, al dar a los necesitados, y les dice no hagan eso como lo hacen los hipócritas, para que los alaben, para que los vean. Y más adelante, en el versículo 5, se los dice con respecto a la oración. Les dice, no sean ustedes como los hipócritas, que les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres, para ser vistos por los demás. Y luego
Más adelante en el versículo 16, hablando acerca del ayuno, vuelve y repite lo mismo. Dice, no pongan cara triste como los hipócritas, que lo único que quieren es mostrarle a los demás que están ayunando, que ay, qué espirituales que son. Miren cómo ayunan. Entonces, quiero poner en contexto este inicio del capítulo 6, porque es un ataque a la hipocresía, a hacer cosas para que los demás vean y recibir la aprobación de los demás. Por eso Jesús les dice, pues eso es lo único que van a tener, no más. No van a recibir ninguna otra cosa. Y les hace, obviamente, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, una exhortación en donde les dice, más bien cierren su puerta, entren en su lugar secreto y oren a su Padre que está en lo secreto. Eso no quiere decir que no se puede orar en público o que uno tiene que encerrarse solo y únicamente uno solo puede orar. No, la oración congregacional, la oración de la iglesia de diferentes maneras, obviamente también es bíblica, pero como acá en este contexto está atacando la hipocresía, ¿cierto? El deseo de ser visto y el tener malas motivaciones para dar, para orar y para ayunar, entonces hace esa observación. En lo secreto, porque allí en lo secreto, eso es lo que somos delante de Dios. Todos los demás aquí nos vemos, como dicen, caras vemos, pero cuando estamos ahí en lo secreto, cuando estamos solitos con Dios, somos lo que somos. De hecho, muchas veces llegamos a pensar que somos lo que los demás piensan de nosotros y buscamos la aprobación de los otros. Entonces queremos que de alguna manera pues nos amen, nos acepten, ¿cierto? Y ese es el fenómeno grande hoy en día de las redes sociales, que muchas personas están buscando su aprobación y su aceptación en lugares como esos porque lo único que quieren es una reputación. Pero bueno, ¿el tema es cuál? Si ya se dieron cuenta, entre los versículos 9 y 15 de este capítulo 6 está probablemente la más famosa oración, por lo menos para nuestra cultura. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no dijeron el Padre Nuestro? Bueno, algunos de pronto lo siguen diciendo, lo siguen leyendo ahí en su Biblia. Pero es el modelo que enseñó Jesús. Y lo que queremos ver en esta mañana es cómo es ese modelo. Así es que vamos a estar ahí en esos versículos, comenzando desde el versículo 9. ¿Sí tenemos imagen, Pablo, o no tenemos imagen? Bueno, ahorita la utilizamos y mientras que tú la instalas ahí, a ver si podemos ver algo ahí. ¿Cómo comienza esta oración? Dice, vosotros pues orad de esta manera, lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Jesús dice, más bien deben orar de esta manera. Claro, ya sabemos por los versículos anteriores que lo que quiere Jesús decir no es que repitamos este modelo de conversación con Dios, ¿cierto? Atrás, en el versículo 7 dice, al orar, no uséis, ¿qué? Repeticiones sin sentido, que, aunque valga la aclaración de que no basta con de pronto criticar a la iglesia tradicional porque repite oraciones y las recita. No ora, sino que reza. Rezar es repetir. Como cuando usted lee un documento, normalmente usted en las escrituras no se ha dado cuenta que dice
tal como reza en el documento, tal, tal, tal. ¿Qué quiere decir eso? Tal como está repetido en ese lugar. Pero somos buenos para verlo en ellos, pero no mucho en nosotros. La verdad es que muchas veces, muchas de nuestras oraciones son muy mecánicas, son muy repetitivas. Ay, Señor, que me vaya hoy bien en el trabajo. Y todos los días. Y Señor, que me vaya bien en el trabajo. Pero ¿tiene eso algo de reflexión? ¿No ha llegado a caer como una oración, como una costumbre vana? Nos sentamos a la mesa y Señor, gracias por los alimentos. Y que no se demore mucho porque tengo hambre. Y se vuelve una vana repetición. Así es que no solamente debemos pensar en lo que otros hacen, sino en cómo nosotros hacemos eso. Y la verdad es que si prestamos atención a nuestras oraciones, con atención nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos repitiendo las mismas cosas. Pero hoy espero que salgamos motivados y decididos a no tener esas repeticiones vanas, sino decididos a tener una relación íntima con el Señor, que nos permita disfrutar de Él, que nos permita conocerlo, que sea una relación viva. ¿De acuerdo? Entonces comienza diciendo, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Yo creo que acá, en esta primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos, hay como, ¿cómo lo podemos decir? Una, una especie de balance. ¿Qué representa un padre para nosotros? Amor, autoridad. Esta frase contiene todo lo que debería ser un padre y lo que es Dios como padre para nosotros. ¿Un padre es qué? Cercano. Y cuando oro, debo acercarme a Él, debo tener confianza con Él, porque si no, no me voy a acercar. Nosotros los padres debemos aprender de Él, a ser cercanos e íntimos con nuestros hijos. En nuestra experiencia, ¿cuántos le dicen padre a usted, Germán? Hay 3 que le dicen padre. A Arnold, ¿cuántos le dicen padre? Pues no los mismos 3, otros también. Gracias por la aclaración. Sería extraño que uno vaya pasando por la calle y pasen unos niños y le digan, ¿qué hubo, papi? O padre. Si estos no son míos. Es tan íntima y cercana la relación que solamente ellos, sus hijos, son los que les dicen padre. Es una relación cercana, es una relación íntima. Gloria a Dios porque aunque por alguna razón no hayamos conocido a nuestro Padre, no lo tengamos hoy en día con nosotros, o aunque lo tengamos, no tengamos una buena relación con Él, hemos sido adoptados como hijos de Dios y tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos reprende, que nos disciplina, que tanto nos ama que envió a su único hijo a morir por nosotros. ¿Es bueno tener un padre que te ame? Ese no es cualquier padre. Hay una relación íntima, pero no solamente hay una relación íntima. Por ahí Milton estaba diciendo un padre es, ¿qué? Por ahí alguien más dijo autoridad. ¿Cómo les parece cómo ha cambiado el trato de los hijos hacia los padres?
y cómo está cambiando. Yo sé que en esta iglesia no sucede ese tipo de cosas, porque los hijos entienden que tienen padres, no que tienen compinches, ni que tienen en ellos amigos, sino son padres. Claro, un padre también tiene una imagen de autoridad, pero nosotros podríamos desbalancearnos, salirnos y recargarnos más hacia un lado. Hay muchas personas que pues dicen, ay, no, es que mi papito lindo y todo, y tratan a Dios como, sí, sí, ese es mi parcero, ese es mi pana. Y eso es un extremo, y es un extremo incorrecto, porque por más cercano que sea el Padre, es el Padre. Yo espero que mis hijos, y creo que tengo mucha confianza con ellos y bromean conmigo, me cuentan cosas, eh, oímos, leemos, a veces jugamos. ¿No quieren ustedes como padres tener esa confianza abierta con sus hijos? Que los hijos no tengan temor de contarme lo que sienten, lo que piensan. Claro, porque eso es una relación íntima de padre e hijo. Pero no se puede pasar a un lugar donde haya irrespeto, donde haya irreverencia, donde como mi papá es mi parcero, entonces aquí hacemos lo que sea y hacemos cualquier cosa. Dios para nosotros también es esa imagen de Padre. Por eso no solamente dice Padre nuestro, sino dice que ¿en dónde está? No se nos olvide. Para muchos hoy en día el Padre es un parcero que hace lo que yo quiera, que yo lo puedo tratar como yo quiera, que puedo decir de él lo que yo quiera, pero eso es incorrecto. Cuando vamos a orar, vamos con tanta confianza, con tanta intimidad, pero con tanto respeto y reverencia. Si entendemos quién es el Padre, pon eso en tus oraciones, coloca eso en tus oraciones. Uy, no se alcanza a ver bien, pero yo les cuento qué dice, no se preocupen. Acá se nos dice a quién va dirigida la oración. Nunca lo olviden, están hablando con el Padre Celestial. Pero hay una condición para que usted pueda dirigir esa oración. Dice, ¿Padre qué? Debe ser nuestro. Es mío y de todos los demás, que son sus hijos. O sea que a los que no son sus hijos, pues ¿por qué habría de escucharlos? La única oración que yo he visto en la Biblia por la cual escucha a un incrédulo es una oración de arrepentimiento. De resto, si no es su padre y ellos no son sus hijos, ¿por qué habrían de tener una relación de padre e hijo? ¿Es tu padre? ¿Por qué? Dice Juan 1.12. ¿Qué dice Juan 1.12? Que aquellos que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. La oración es un privilegio de los hijos y ese es el puente que nos une con Él. No solamente nos dice a quién estamos orando y nos da luces de cómo relacionarnos con Él, sino que también a continuación va a dar 3 peticiones que esencialmente tienen que ver con Dios. Yo quería colocar eso acá, pero no sé si se alcanza a ver. En primer lugar, su nombre, su reino y su voluntad. Entonces, lo primero es lo que tiene que ver con Dios. Y eso es lo primero. Porque el Padre nuestro dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase
tu voluntad. Así es que esta oración no se trata en primer lugar de nosotros, sino se trata en primer lugar de Dios mismo, porque es su nombre, su reino y su voluntad. Y en estas tres peticiones podemos aprender muchísimo acerca de Él y vivir también el plan que Él tiene para nosotros. En esta primera petición, su nombre, dice acá, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Y cuando decimos que algo es santo, David nos estuvo hablando el domingo pasado acerca de eso, decimos que es algo que es diferente, que es apartado, que es singular, que es único, que como eso no hay más. En el caso de Dios, Él sí es único, Él sí es singular y no existe nada ni nadie como Él. Él es santo, el 3 veces santo del que David nos habló. ¿Cómo sería importante su nombre? Que entre los mandamientos hay uno que dice, no tomarás su santo nombre en vano. Que es algo que sucede mucho en nuestros días, en donde Jesús, en donde Dios o cualquier alusión a Dios va al lado de cualquier cosa. Pero eso es tomar el nombre en vano. Pero no solamente eso, sino que es como estábamos diciendo ahorita acerca de las oraciones repetitivas y mecánicas que son irreflexivas, son mecánicas, son frívolas, son superficiales. Hablar de Dios es como hablar del partido de ayer. Hablar de Dios es como hablar del cantante de moda. ¿Por qué? Porque no entendemos la santidad de Dios. Así es que esta petición que nos dice Jesús que elevemos al Padre es santificado sea tu nombre. Es decir, elévalo, exáltalo, adóralo, dalo a conocer, siendo consciente de cómo esto sucede. Santificarlo, en este caso, podría ser sinónimo de glorificarlo, de exaltarlo, de adorarlo. Eso es darle su lugar. Recuerdo la historia allí en el Génesis cuando le dice Dios a Abraham que sacrifique a Isaac y cuando lo toma, ¿cierto? Y le dice, vamos que vamos a ir a adorar al Señor. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba diciendo, Dios es lo más alto y lo voy a adorar. ¿Cómo lo voy a adorar? Voy a poner lo que yo más amo ahí en el altar. Porque Él es primero y yo soy después. Y así deberíamos adorar nosotros en toda nuestra vida, poniendo en el altar todas aquellas cosas que nos parecen tan importantes, pero que Dios nos está diciendo todo el tiempo, entrégamelas, 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 dame eso, sacrifícalo, déjalo. ¿Quién está primero? ¿Está eso? Así es que lo primero es santificar su nombre, pero quiero resaltar cómo es de importante el nombre de Dios. Algunos versículos no los tienen que buscar, pero si quieren pueden anotarlos o luego ir a la grabación para repasarlos. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar cómo hemos servido a los santos, pero dice cómo hemos servido en su nombre, cómo hemos servido su nombre, sirviendo a los santos. Apocalipsis 6:3, en uno de los mensajes a las iglesias, a la de Éfeso, les dice, has trabajado arduamente por amor ¿de qué? De mi nombre. En Juan 1:12 ya lo citamos. ¿Quiénes son hijos de Dios?
Los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre. En Hechos 4:12, ¿qué dice? Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando los apóstoles sufrieron persecuciones, los metieron a la cárcel, ellos salieron gozosos de la cárcel diciendo que estaban gozosos de haber padecido afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Entienden lo que quiero decir? El nombre es lo que Él es. Y por eso conocer a Dios por sus nombres es conocer quién es Él y conocer sus atributos, conocer qué significa para nosotros. Saber que es el Elohim, el creador, saber que es el proveedor. Tantos nombres que hay de Dios en la palabra. Un ejemplo que me pareció impactante es el de Moisés. Ustedes saben que Moisés tenía en contravía a todo el pueblo y en el desierto se rebelaban contra él y hacían lo que estaba mal. Y cuando se hicieron su becerro y cuando hicieron otras cosas, Dios decía: los voy a destruir. Hasta aquí, no me los aguanto más. Se acabó la paciencia. Y sorprendentemente Moisés, de pronto uno de nosotros hubiera dicho: ay, sí, gracias Señor, quítamelos de encima. Ya no me los aguanto más. Pero Moisés se arrodillaba y decía: no, no los destruyas. No hagas eso. ¿Y por qué lo decía? Por la gloria de tu nombre. Porque ¿qué van a decir los egipcios de donde los sacaste? Que no los pudiste llevar a la tierra donde los querías llevar. O sea, es tu reputación, es tu nombre, es lo que tú eres. Y si usted hace un estudio más detallado, va a ver que en la Biblia casi siempre aparece que Él hace todo por amor de su nombre, por amor de sí mismo. Eso a veces es un poco complejo de entender, porque la gente dice: ay, pero tan egoísta Dios, porque lo hace por sí mismo. Porque cuando estamos en su cuerpo y hacemos parte de su cuerpo, nosotros hacemos parte de él. Es como cuando en Efesios dice que el esposo y la esposa son una sola carne y que el esposo ama a su esposa y al amar a su esposa se ama a sí mismo, porque ella hace parte de él. Por amor de su nombre, santifiquemos su nombre. Exaltémosle, no lo tomemos en vano, conozcámosle, exaltémosle, levantémosle. ¿Cómo podemos santificarlo también en la práctica? Pues yo creo que podemos hacerlo con nuestra lengua, alabándolo, exaltándolo, también anunciándolo. Creo que eso podría ser una manera práctica. Haciéndolo con un corazón humilde, sin orgullo. Bueno, no hay cristianos orgullosos. Eso es una contradicción, porque si es de Cristo, debería ser humilde. ¿No? ¿No debería ser así? Glorifica su nombre y santifícalo con obediencia, con obediencia. Aunque no entiendas todo, sométete, obedécelo. Y vamos a ver aquí más adelante un poquito de eso. ¿Por qué? ¿Por qué comienza por esto? No es casualidad, es porque el centro es Él. Es su nombre, es su reino, es su voluntad. Eso es una mala noticia para nuestro ego, para nuestro orgullo, porque pensamos que Dios está para nosotros y para hacer lo que nosotros queremos. Pero si no entendemos que somos nosotros los que estamos para santificar su nombre, para hacer su voluntad, para vivir su reino, no hemos entendido de qué se trata la oración y nos vamos a dirigir incorrectamente a Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Como dice el Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre damos toda la gloria. La segunda petición dice
venga tu reino. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Hoy estábamos hablando del reino de Dios, ¿no? En Juan 3, en la historia de Nicodemo. La respuesta es más simple de lo que parecen. Yo creo que el reino está donde está el rey. Algunas personas piensan que el reino de Dios ya ha sido instaurado, pero yo la verdad es difícil compartir esa posición porque ustedes por la noche cuando se acuestan a dormir cierran la puerta de su casa o de su apartamento con doble llave y doble chapa, ¿cierto? Con clave y con el perro durmiendo en la puerta. ¿Por qué? Porque todavía el reino de Dios no ha sido establecido totalmente. Estamos esperando un reino futuro. Y hay hermanos que no piensan como nosotros, pero nosotros sí pensamos que va a haber un reino literal sobre la tierra en donde ya no vamos a tener que cerrar la puerta, ni poner al perro ahí a vigilar. Donde sí Dios reinará en este instante, reina el pecado. Es Satanás el príncipe de este mundo. No hace falta decirlo. Pero sí dijo Jesús en los evangelios, el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado y se está estableciendo y está en el corazón de aquellos que han entregado su vida a Él, para que Él reine en sus vidas. Así es que es algo así como sí está, pero todavía no está. Sí está en nosotros, pero va a estar física y literalmente sobre la tierra. Y Jesús es un rey poderoso que va a establecer su reino. Deberíamos desear ese reino. Tú te levantas y dices, que venga tu reino, Señor, ya, quiero verte ya, quiero que estés aquí, queremos disfrutar de todo lo que has dicho que será tu reino. Debemos anhelarlo, debe ser nuestro deseo y cuando oramos deberíamos pedir eso. De la misma manera que pedimos que más personas conozcan a Dios, que más personas nazcan de nuevo. ¿Por qué? Porque se vendrá estableciendo el reino de Dios en sus corazones. Y entonces, si Jesús reina en esas vidas se adecuarán, se comenzarán a acomodar a que Él es el rey. Ya yo no soy el rey de mi vida. Yo no me mando solo. No puedo hacer lo que quiera. Ni siquiera el principito. Sino que Él es el que manda. Y debemos decididamente, por eso, predicar el Evangelio, para que venga su reino y para que venga su reino a nuestras vidas. ¿Cuántas cosas todavía no hemos sometido a la voluntad de Dios nosotros? Su reino está viniendo y queremos que venga. Queremos que seas rey sobre mis relaciones. Queremos que seas rey en mi hogar. Queremos que seas rey en el manejo de mi dinero. Queremos que tú reines en la manera como yo trabajo. Queremos que venga su reino. Ahora, la tercera petición es ¿cuál? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero desde el principio eso ha sido un conflicto para el ser humano. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, podían hacer la voluntad de Dios o podían no hacerla. Porque la única manera que la obediencia llega a ser auténtica es que se tenga la opción de desobedecer. Muchas veces queremos, pero ¿por qué no lo hacen ya? Obedezcan.
A los hijos les decimos, pero ¿por qué no obedecen? Queremos ya que obedezcan. Pero tenemos que pensar que tienen tanto ellos como nosotros la posibilidad de obedecer o desobedecer. Y cuando obedecemos teniendo la posibilidad de desobedecer, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la voluntad de Dios. Evidentemente Adán y Eva no obedecieron y por eso tenemos el mundo que tenemos. ¿Puedes orar eso? Señor, hágase tu voluntad. Decir como Jesús, no se haga. O sea, yo quisiera no ir a la cruz, como dijo Jesús en el Getsemaní, pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Esa es tu actitud. Aún antes muchas veces de saber qué es lo que Dios te va a pedir. La obediencia es un acto de fe. Y la fe, para toda esta serie que vamos a tener, está íntimamente relacionada con la oración. Muy probablemente no oramos porque somos, como les dijeron algunos hombres, de poca fe. Así es que el mundo en que vivimos no busca la voluntad de Dios, pero no solamente pedimos que se haga su voluntad, porque ahí dice en dónde, ¿no? ¿En dónde es que tiene que hacerlo? En la tierra como en el cielo. O sea, queremos que aquí sea como es ahí en el trono de Dios. Creo que muchas personas han malentendido eso y quieren darle órdenes a Dios y quieren más bien que en el cielo se haga así como nosotros queremos aquí en la tierra. Pero es totalmente al contrario, totalmente al contrario. ¿Se imaginan ustedes los ángeles en el cielo? No los caídos, sino los que están en el cielo. Cuando Dios dice algo, ¿ellos qué hacen? Yo creo que se juegan allá sus olímpicos angelicales, salen corriendo a cumplir las órdenes. Yo primero, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Ellos no entienden qué es la desobediencia, no saben. Y yo creo que por eso se admiran de vernos a nosotros. Dicen, esta gente, ¿cómo es eso? O sea, como pecadores con un Dios santo, desobedientes. Quisiéramos que aquí en la tierra fuese como en el cielo y por eso pedimos que se haga la voluntad de Dios aquí, como es allí. Cuando has peleado con tu esposa y el Señor te dice, o con tu esposo, debes reconciliarte con tu esposa o con tu esposo y debes pedir perdón. Aunque el orgullo te esté deteniendo. Entonces, ¿qué respondemos? ¿Qué oramos? Hágase tu voluntad. Cuando no debemos unirnos en yugo desigual, pero no queremos dejar esa relación porque no queremos estar solos, ¿qué debemos decir? Hágase tu voluntad. Tú sabes que debes congregarte, pero tienes otras cosas que hacer también el domingo y en otras reuniones de la iglesia. Tienes una fiesta, tienes un partido, tienes un compromiso familiar. ¿Qué debes decir? Hágase tu voluntad. Si de pronto les hablas a tus amigos de Cristo, de pronto se vuelven contra ti y los pierdes como amigos. ¿Pero qué debes decir? Hágase tu voluntad. Orar es rendirnos a Dios. Pase lo que pase. Deberíamos decir, hazme obediente. Pase lo que pase. Porque hay que hacer la voluntad de Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Eso se llama fe. Es más, hemos repetido últimamente que el cristiano ha muerto y ya no vive él, sino que Cristo
es el que vive. Entonces, pues, ni para qué hablar de desobedecer. Hágase tu voluntad. ¿Conoces la voluntad de Dios? Si no conoces la voluntad revelada de Dios, la palabra de Dios, difícilmente vas a conocer la voluntad no revelada de Dios. ¿Me explico? ¿Con quién me casaré? Aquí no está escrito con quién te vas a casar. Esa voluntad no ha sido revelada, pero no la vas a conocer hasta que conozcas esta que sí está revelada y en la cual te debes ocupar. Por medio de ella y con la dirección del Espíritu puedes conocer esa voluntad. Debemos orar, hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino hágase tu voluntad. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena. Entonces decimos, hágase tu voluntad. Pero, ¿cuánto nos cuesta? La tercera, no, esta es la cuarta. Dijimos que íbamos a decir tres cosas que ya se desaparecieron porque no se veían bien, que eran su nombre, su reino y su. No se les olvide que todo se trata primeramente de Dios y no de nosotros. Ahora, claro, continúa la segunda parte, que ya no son las cosas de Dios, sino son las cosas nuestras. Comienza el versículo 11 diciendo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y obviamente el pan es una figura en general de sustento. No es solamente la comidita, pues claro que hablamos de la comidita, porque si no como, me muero. Entonces es un símbolo de todo lo que me sustenta. Incluso la palabra que se usa ahí para pan tiene una raíz que tiene que ver con todo tipo de sustento. Eso puede incluir pues todo lo material, todo a lo que nosotros le dedicamos tanta atención. Un trabajo, la salud, las cosas que necesitamos. Pero ya teniendo en primer lugar a Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos, por ejemplo, orar, te pido un trabajo, pero sobre todo contentamiento y paz y gozo al saber que mi vida no depende de las cosas terrenales. Y mi vida está en los cielos, está escondida con Cristo. ¿Malo pedir por un trabajo? No, no. Te ruego que me quites esta enfermedad. ¿Puedo orar por eso? Sí, claro que sí. Pero, sobre todo porque yo pueda glorificarte a ti en medio de esa situación. El Señor no se molesta porque le pidas un carro, sino yo creo que tal vez, como está también en este capítulo, porque te pongas ansioso por ello. Si leen, luego les dejo de tarea los versículos que siguen, como desde el 25, ahí claramente dice, no se preocupen por su vida, qué van a comer, qué van a beber, por su cuerpo, qué se van a poner, que no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? El 33 es el resumen. Buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el problema es que estamos sumamente preocupados por las añadiduras. Estamos sumamente preocupados por lo terrenal, por este sustento, por este trabajo, y eso nos ocupa todo el tiempo. ¿Pero qué dice el Señor? Busca primeramente el reino. Y lo demás, déjamelo a mí. Pero estamos tan afanados que invertimos eso.
Y en la oración debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es nada malo que pidas y que presentes tus peticiones. Y también el Señor tendrá la libertad de concederlas o no, como hizo con Pablo. 3 veces le he rogado que me quite este aguijón de la carne. Pero no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que queremos el pan nuestro, pero aquí hay una observación y es que es el pan nuestro para todo el mes. Quiero el pan para todo el año. Tal vez la gente que escuchó esto de Jesús era más consciente de lo que era tener las cosas día a día, porque no tenían bancos, probablemente, pues sí tenían graneros, pero no decían, no, ahí tengo mis CDTs y tengo todo almacenado y tengo mi pensión para todos estos años y no. ¿Por qué debemos pedir cada día? Porque debemos aprender a depender de Dios día a día. Cada día trae su propio afán. La ilustración típica de eso es cuando en el desierto el pueblo de Israel pide comida y les envían ¿qué? Maná. Les envían el maná y ¿qué sucedió? Dios les dio la instrucción, no pueden recoger sino únicamente para cada día. Y algunos que dijeron, no, yo que voy a estar saliendo todos los días a recoger pan, a recoger maná, yo me voy a llevar de una vez para toda la semana. ¿Qué sucedió? Se engusanó, se pudrió. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que dependamos de Él, no de nuestro dinero, que dependamos de Él, no de nuestros títulos, no de nuestra inteligencia y de nuestra habilidad, sino de Él. ¿Se imaginan que tuviéramos hoy en día que ir por el pan de cada día? Están todos cordialmente invitados a la reunión de oración. Entonces, el pan nuestro de cada día. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Somos llamados a estar libres de deudas. El libro de Romanos dice, no debáis nada a nadie. Pero las deudas no son solamente las materiales, sino son esas deudas de pecado que nos hacen unos criminales y delincuentes para con Dios. Algunos dicen que la deuda es como una transacción, porque hay que pedir algo que no tenemos y que necesitamos del otro. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Perdón. Entonces, si te ofendí, tengo que decirte, perdóname, por favor. Perdóname porque hablé mal, dije mal, te ofendí. Y entonces, recibes, ¿qué? Perdón. Es una transacción. Pero para poder hacer esto, debes hacer a un lado tu orgullo. Y esto es una cosa seria, porque allí mismo dice el Señor, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Tan importante será que más abajo en el versículo 14 da una explicación, hace un comentario Jesús, dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Algunas personas a veces se enredan y dicen, no, pero ¿cómo así? Pero si la salvación no es por obras, entonces yo ¿cómo así? No, tengo que perdonar a los otros para que me perdonen a mí. No. Todo lo contrario. El perdón, a ver cómo lo explicamos, no es un merecimiento para ganar el perdón, sino que perdonar
es una evidencia de que ya nosotros hemos sido perdonados y no al contrario. ¿Sí es claro? Perdonar es un acto de fe. Todo esto tiene que ver con la fe y cada uno tiene su propia historia. De pronto, al decir esto, alguien vino a tu mente, alguien con quien estás disgustado, alguien contra quien tienes algo, pero el Señor te dice, debes perdonarlo. Y así como tú perdonas, yo también te voy a perdonar. Por eso también en la palabra Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, deja las ofrendas, deja de preocuparte por hacer cosas religiosas. Primero ve y arregla el asunto y después si vienes acá y hablamos. Jesús es el mayor ejemplo. Aún en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo escupen, lo agreden, lo crucifican, lo desangran, lo latigan. Y él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. La tercera parte de esta oración que tiene que ver con nosotros, te las puedes aprender ahí con 3 sencillas P's: pan, perdón y esta protección. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Dios no es el autor ni de la tentación ni del mal. Dios es bueno. Y nos dice el libro de Santiago que Dios no puede ser tentado y tampoco tienta a nadie. ¿Pero por qué dice esto? Bueno, yo creo que es porque Él soberanamente puede evitar que nosotros entremos en ello. ¿Recuerdan la historia de Job? Satanás pidió permiso para llegarse hasta Job. La tentación también, yo la entiendo aquí como una prueba. Y como una prueba me ayuda a pensar que es como cuando usted presenta un examen. ¿Qué posibilidades hay? Que apruebe o que desapruebe, que se raje. Entonces es como si le dijéramos al Señor, no me metas en más tentaciones, no me metas en algo que yo no pueda resistir, como escribió Pablo a los Corintios, porque no quiero fallar. Tú conoces mi debilidad, tú conoces mis fallas y mis tentaciones. Yo sé que tú puedes sostenerme y algunas veces vas a dejar que yo pase por ello para que salga al otro lado como una persona aprobada y más firme en la fe. Algunas veces, algunas personas dicen en este versículo, no nos metas en tentación, y creo que algunas versiones dicen, y líbranos del maligno. Pero yo prefiero la traducción más líbranos del mal, porque el mal cobija todo, absolutamente todo, no solo el maligno. Nos gusta mucho echarle la culpa al maligno de las cosas que nos pasan. Eso fue el maligno. Pero Job no se puso a acusar a Satanás. Él simplemente, ¿qué hizo? Hablar con Dios. Y todo el libro de Job es su conversación con Dios para poder resistir la prueba. Oramos por protección, que nos proteja del mundo y sus maquinaciones y sus trampas. ¿Recuerdan cuando estudiamos Primera de Juan? Nuestros enemigos, el mundo, la carne y Satanás.
que me protejas de mí mismo, porque dentro de mí todavía están los malos deseos de la carne. Y Satanás, que está afuera, utiliza el mundo para atraer los malos deseos que hay aquí y que yo debo no alimentar. Así es que, hermanos, yo no sé si esto ayudó de alguna manera a que consideremos importante la oración. Pasaremos semanas en el tema de la oración, pero lo que más queremos es que eso incentive su comunión con Dios. Que usted no pueda ir a ningún lado sin depender de Dios, que no tome ninguna decisión sin preguntarle a Dios. Y que se deleite, porque es bueno estar en la presencia de Dios, disfrutar de su reino, exaltar su nombre. Llega a ser tan delicioso, tan deleitoso estar en la presencia de Dios que no quiero salir de ahí. Señor, te rogamos que nosotros podamos tener la confianza que necesitamos para orar. No queremos ser hombres y mujeres de poca fe. Nosotros queremos que nuestra fe aumente. Confiamos en ti, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Todo es de ti y para ti. Concédenos, Señor, vivir haciendo tu voluntad, permitiendo que tú reines sobre nosotros y siempre considerando que lo primero eres tú, que tú eres la prioridad. Y todas las demás cosas entonces serán añadidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, antes de salir, ¿por qué no oramos un momentico ahí con la persona que está